Buenas tardes, muchas gracias, un honor. Muchas gracias también por estar acá. Hoy día, frente a las múltiples violencias que estamos viendo hace algunos años, hace algunos meses, hace algunos días, hace algunas horas, probablemente ahora mismo, tenemos que preguntarnos, ¿qué es la migración? ¿Cómo se explica el maltrato que le damos a comunidades inmigrantes muy específicas? ¿Qué es el racismo? ¿De dónde proviene? Y lo más grave, ¿por qué somos así? ¿Por qué somos racistas en Chile, los chilenos, las chilenas? Invito a reflexionar sobre el modo en que tratamos a quien llega a vivir a Chile desprovisto de capitales económicos. Invito a pensar al humanismo como un modo de vida. Invito a trabajar contra el racismo. Nuestra historia da cuenta de comunidades llegadas de distintas regiones del globo y de singularidades que precisan abordarse desde características específicas, en un contexto político, económico y social en el que se han dado. Las migraciones no son fenómenos aislados, están atadas a los estados, a intereses económicos. La salida de personas de los países a causa de las crisis les produce mucho sufrimiento. Deben dejar repentinamente todo. En Chile, la inmigración no es nueva. Hasta fines del siglo XX no fue entendida como hoy, como un problema, porque no había sido un país receptor de inmigrantes, lo que explica que no haya sido objeto de una política permanente. Pero la historia da cuenta, primero, de esclavos que llegaron a Chile. Se ha olvidado el porcentaje que tenemos de sangre negra. También, en el año 1845, de inmigrantes promovidos por el Estado para establecerse en el marco de una política de atracción, cuando el gobierno decretó la ley de inmigración selectiva para aumentar el número de europeos en el sur de nuestro país. Fue el momento en que se planteó poblar los territorios del sur y blanquear la raza. ¿Quién dijo esto? Vicente Pérez Rosales, Benjamín Vicuña Maquena, entre otros. Entre 1914 y 1943 llegaron inmigrantes palestinos durante la opresión del Imperio Otomano. Llegaron también personas de origen asiático, que fueron objeto de prácticas y discursos excluyentes, como chinos venidos de Perú, que vinieron a trabajar en el norte, en las minas, coreanos a comienzos de los 90, peruanos a fines del siglo pasado. Durante la dictadura, ¿qué comunidades inmigrantes llegaban a establecerse a Chile? Los desplazamientos fueron emigratorios, se produjeron por la persecución política y los problemas económicos, haciendo de Chile un país expulsor. Aproximadamente más de 1 millón de chilenos somos hoy día viviendo en el extranjero. En 1975 se publicó el Decreto Ley 1094, que buscaba proteger la nación y que aún rige las migraciones. Actualmente aún no hay ley, solo proyectos hechos a espaldas de las asociaciones de inmigrantes, de los especialistas de los trabajos sobre inmigrantes. Las últimas décadas han visto un cambio en el patrón migratorio. Han llegado personas de Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, República Dominicana, Haití y últimamente Venezuela. Se les denomina inmigrantes, a diferencia de los extranjeros, y contra ellos se ha forjado un imaginario, una imagen negativa, y a pesar de que trabajan en general, sacrificadamente, han sido responsabilizados de afectar el mercado laboral, los servicios públicos, las relaciones vecinales e incluso las relaciones matrimoniales. Estas últimas, como consecuencia de la sexualización racializada de las mujeres, principalmente afro. Independientemente de su formación, trabajan como recolectores de basura, jornaleros, vendedores ambulantes, reponedores de supermercado, trabajadores en el mundo rural, a veces en condiciones inhumanas. Muchos no pueden revalidar ningún título y cuando los revalidan, sus títulos son despreciados. ¿Quién es el inmigrante? Es un trabajador, como lo han sido los chilenos afuera, inserto en el orden económico mundial que mueve una fuerza de trabajo precarizada en el capitalismo neoliberal. Su presencia pertenece al trabajo, se sujeta al orden económico y no al orden político. Más que una distinción jurídica, la condición de inmigrante contiene connotaciones negativas respecto al lugar que la persona tiene por fuera de los límites de la comunidad, conformando un sujeto ajeno al proceso civilizatorio.
elemento fundamental para comprender los procesos de construcción de lo nacional, es decir, lo chileno. Esto involucra la inscripción de estigmas vinculados al proceso de naturalización de lo que se llama diferencias, basada en falsas ideas sobre la inmigración que los chilenos expresan como no deseada y que luego enseñan y transmiten a sus hijos como herencia inmodificable que marca en el tiempo: no te juntes con ese, no te juntes con el otro, ten cuidado, etc. Hacia finales del siglo XIX y comienzos del XX, en un contexto de crisis social, se buscó constituir un nuevo nosotros en una versión de la identidad nacional que incorporaba discursivamente la figura de la que se llamó raza chilena para consolidar el mito de la homogeneidad de nuestra nación. Así, nación y raza quedaron entrelazadas, cuestión que Nicolás Palacios reflejó en el discurso que colocaba en la figura del roto chileno la base étnica de la nación y el fenotipo del chileno consolidado después de la Guerra del Pacífico, apostando al cruce de dos razas que llamaron biológicamente puras, de carácter patriarcal y guerrero, los godos y los araucanos. Fue un modo de incorporar al otro dentro de un nosotros. Solo que este nosotros se percibía y se percibe todavía como europeo y blanco. Durante ese periodo se desarrollaron discursos, políticas de Estado frente principalmente a los pueblos indígenas, porque el racismo no es algo nuevo, y a otras figuras de la alteridad. La configuración de distintas versiones de la identidad chilena muestra que los procesos migratorios han jugado un importante rol como presencia negada o deseada, como es el caso de las migraciones selectivas del siglo XIX. Pero cuando la inmigración es negada, las cosas son muy distintas. El inmigrante surge como un sujeto extraño que interrumpe nuestras rutinas nacionales, a la vez que el reconocimiento de la diferencia abre un proceso identitario donde el otro, la otra, se vuelve un reflejo deshumanizante que precipita la construcción racial desde factores históricos, económicos, sociales, culturales y simbólicos, haciendo posible el reconocimiento entre chilenos como un potente nosotros, los superiores, que acredita la apertura de todos los significantes de la diferencia. Al establecerse la inmigración como un concepto negativo que contiene estereotipos y mitos que señalan con desprecio a inmigrantes de estos países que nombramos, establece, y esto es lo más grave, una separación con extranjeros aceptados y con los propios chilenos. Cuando esto ocurre, estamos frente a un comportamiento racista, pues dicha separación implica considerar superiores a los nacionales y a algunos extranjeros e inferiores a los que llamamos inmigrantes. La inmigración, entonces, es un concepto que no sirve, está vaciado de su sentido porque contiene al racismo. Y respecto al racismo de hoy, este se funda en la raza. Es un término sin estatus científico, no tiene nada que ver con la ciencia. Es una pura idea afirmada en el orden biológico, pero que tiene mucha fuerza según las características de acontecimientos políticos o económicos, por ejemplo. Es la respuesta sencilla y bruta frente a la presencia de personas cuyas características físicas se combinan con un modo de ser, con las económicas, las culturales, las morales, que provienen de representaciones, valores y normas convertidas en prácticas que dañan a quienes se consideran fuera de la nación. Bueno, hay que decir también que hay los que viven dentro de la nación y también se consideran fuera, como ocurre hoy día con el pueblo mapuche. Analizar el racismo supone entender lo que pasó antes y supone entender lo que pasa hoy día. Supone considerar la dualidad del racista, que por un lado agrede y por el otro teme ser agredido. Este miedo se llama xenofobia. Viene de xenos, extranjero, viene de phobos, miedo, designa odio, temor, hostilidad, rechazo a ciertos extranjeros, a ciertos grupos étnicos, si lo entendemos en sentido amplio. Dado que proviene del temor a lo que no se conoce, es un sentimiento, es una emoción, también una debilidad que puede llevar a comportamientos muy violentos. Como sentimiento se agrava aún más cuando hay acuerdo con el comportamiento violento y la ignorancia que lo produce.
Es correlato del etnocentrismo, que le atribuye superioridad absoluta a normas y valores de la comunidad blanca y europea, como en el siglo XIX, abriendo a la hostilidad permanente contra inmigrantes percibidos como exteriores o como los otros que quedan completamente fuera del grupo de pertenencia. Pero el racismo es también una ideología que remite a estos rasgos de pureza, superioridad, selección, que tanto hemos estudiado durante la Segunda Guerra Mundial y el periodo nazi. Es una doctrina antropológica que busca jerarquizar a las razas pretendiendo que éstas tienen carácter científico. Supone, por lo tanto, la creencia en que es la naturaleza quien determina los rasgos culturales. Así, el racismo busca definir las razas según criterios físicos que buscan evitar todo mestizaje y que opera inventando un cuerpo, un comportamiento, un rasgo cultural para asimilarlo a una pertenencia y luego globalizarla, generalizarla. Es común escuchar, así son ellos, son colombianos, así son ellas, son colombianas, así son ellos, son haitianos, etcétera, etcétera, para indicar conductas negativas y agregar luego la nacionalidad, como si un país fuese generalizable, que también ha ocurrido con los chilenos en el extranjero cuando se les ha acusado de ser chilenos y ser ladrones. Lo observamos, por ejemplo, cuando se sexualiza a las mujeres afro a partir de la racialización de la mirada chilena, suponiendo que al igual que lo fueron las esclavas, son solo objetos de placer, carentes de humanidad. En este caso, el género, el origen, el color de piel, la condición económica y la raza se convierten en marcadores negativos contra la persona, porque se le ha dado a la raza un carácter social que consigue que las categorías raciales se transformen en el tiempo y surjan o regresen de nuestra historia para explicar características personales, intelectuales o morales de una persona. ¿Por qué hacemos todo esto? ¿Hasta cuándo haremos todo esto? Es la racialización, un proceso que se produce para construir a alguien, visibilizando diferencias que no son tales, pero que el nacional, en este caso el chileno, precisa para afirmar algún lugar de superioridad frente a este extranjero particular al que ahora puede odiar, puede violentar sin ningún problema, pero no lo hace frente a otro extranjero que considera superior a él, superior a los chilenos y frente al cual calla o invita o acepta. Es urgente una ley. Es urgente una ley de inmigraciones que sea una verdadera ley de migraciones y no un puro proyecto de extranjería, que considere tanto a los inmigrantes que están acá como a los que están afuera. Es decir, también a la migración chilena en el exterior, que tendrá probablemente deseos de retornar, que necesitará políticas para ellos, sus hijos o sus nietos. Es necesaria una ley basada en los derechos humanos de las personas, entendiendo que todos y todas somos iguales. Pero no basta con una ley. La ley no resuelve todo. Al mismo tiempo es necesario que examinemos nuestra historia, que desarmemos los mitos, que nos miremos al espejo para mirar cómo somos, para buscar lo que ha sido armado por otros, por los dominantes, por quienes siempre nos han dominado como una vergüenza y un estigma que favorece a un problema tan grave como el racismo y las consecuencias que estos últimos años hemos visto en Chile. Se trata de humanidad, solo de eso. Muchas gracias.